Mis amigos, muy buenos días. Ayer un F-35 estadounidense fue derribado sobre Irán. Al parecer, logró aterrizar, aunque en esta guerra, por ahora, están tratando de minimizar las pérdidas del lado estadounidense. Así que habrá que tener mucho cuidado. Es posible que haya logrado regresar. Es posible que se haya estrellado en algún lugar, porque hay imágenes que muestran seguimientos de radar y helicópteros realizando búsquedas sobre Arabia Saudita. Así que potencialmente se estrelló. Solo logró dirigirse hacia Arabia Saudita. Se estrelló en el camino. Realmente no lo sabremos. Sabe, ha habido incidentes con este tipo de avión que a veces han sido clasificados como secreto militar durante más de 10 años, así que eso es lo que le puedo decir hasta ahora. Parece que un segundo avión también fue detectado, pero de nuevo no lo sabemos. ¿Son los iraníes quienes lo dicen para presumir o realmente lo derribaron en esta guerra? Muchísimas de las imágenes que ves son falsas. Muchísimas imágenes y videos son generados por inteligencia artificial. Así que sinceramente todo lo que sabemos hay que tomarlo, como se dice, con pinzas. Así que el F-35 es uno de los programas más caros de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad se ha gastado tanto en un sistema de armamento. 2 billones, 2.000 millardos de dólares. Entonces lo que pasa es que hay que saber una cosa, no es porque se hayan gastado 2.000 millardos de dólares en él que eso lo hace invulnerable. Porque lo único que sabemos es que esos 2.000 millardos fueron tomados del dinero de los contribuyentes y distribuidos al lobby armamentista, porque en Estados Unidos así es como funciona. Tienes la insulina que cuesta $1.500 la dosis, pero al mismo tiempo tienes un país que gasta la mayor parte de sus ingresos fiscales e incluso se endeuda para hacerlo en aras de desarrollar sistemas de armamento. Cuando se establece un nuevo programa, lo que sabemos es que sí, eso va a financiar campañas electorales. Sí, eso va a crear empleos en ciertos estados. Y además, eso permite que algunos políticos se luzcan diciendo, sí, gracias a tal programa se crearon 4.000 empleos. Pero no hay que creer que el contribuyente vale tanto como dicen los folletos de marketing del fabricante. Y eso pasa con todos los productos, pero en el armamento es todavía más fuerte. Ahora, hay algo que hay que saber y es que si miramos este avión que normalmente es furtivo, ¿qué es exactamente esa furtividad? ¿Qué significa la furtividad de estos aviones? Porque tenemos aparatos que se supone que deben tener una firma radar, una firma térmica también, e incluso una firma visual que sea lo más baja posible. Nunca serán completamente transparentes, no son aviones de vidrio. Hay una imagen de la Primera Guerra Mundial que muestra que intentaron crear un avión que era en parte transparente, que era una manera en ese entonces de lograr, por medios extremadamente ingenuos, alcanzar la furtividad. Pero hoy en día lo que se busca hacer es lograr que, por ejemplo, ¿te acuerdas del F-117 que fue derribado, por cierto, sobre Yugoslavia en 1999? Fue derribado por un misil ruso. Se lanzaron 2 misiles, uno falló, el otro lo alcanzó. ¿Ves? El piloto logró eyectarse, fue rescatado al día siguiente. Pero para decirte que tenemos esa promesa de mercadotecnia de que estos aviones son furtivos, pero es un juego del gato y el ratón, eso significa que quienes fabrican estos aviones buscan reducir sus rastros. Al mismo tiempo, quienes están ahí para perseguirlos buscan mejorar su sistema de detección para encontrarlos de todos modos. Un ejemplo muy sencillo. Radares que deben distinguir entre la señal y el ruido. Bueno, idealmente lo que queremos es que un avión furtivo se oculte en el ruido. Eso significa que el retorno es tan débil que se va a confundir con el ruido. Solo que si fabricamos mejores radares, si tenemos mejores computadoras, aún así logramos distinguirlos. Eso significa que hoy en día puedes tener un avión furtivo para una generación de radares. Para la siguiente generación, de repente ya no es furtivo porque tienen mejores antenas, tienen mejores computadoras. Y se acabó. Entonces, puede ser una guerra de capacidad de cálculo. Por ejemplo, el que fue derribado en Yugoslavia, que se pueden ver los pedazos en Belgrado, en el Museo de la Aviación, las piezas que no fueron vendidas a Rusia y a China, porque cuando cayó, cayó casi intacto, cayó de espaldas. No se desintegró porque el misil técnicamente no lo tocó, explotó al lado. Y entonces el piloto se perdió completamente el control porque de todas formas hubo pedazos que sí tocaron el fuselaje. Pero fundamentalmente el aparato cayó en un solo bloque.
Fue cortado, una parte está en el museo, una parte en Moscú, una parte en Pekín. Y entonces eso también pudo dar lugar a muchísimas historias de espionaje industrial y eso. Pero si ves ese avión, era muy angular. Una de las técnicas que utilizaba para ser furtivo, por ejemplo, es que las ondas de radar golpean de un lado y no se reflejan hacia la antena del emisor, sino que se reflejan en otro lugar, en un ángulo de 30 grados, de modo que el radar que envía la señal no recibe nada de regreso. Y entonces, para él, no hay avión. Pero para eso hay contramedidas. Por ejemplo, una contramedida sencilla es que, en lugar de tener el receptor y el emisor en el mismo lugar, lo que se puede hacer es considerar, por ejemplo, un radar que llamamos multiestático. Eso significa que tenemos un radar con un emisor que está aquí. Y luego tenemos un receptor a 10 kilómetros a la izquierda, otro a 10 kilómetros a la derecha, otro a 10 kilómetros y otro allá al fondo. Y lo que va a pasar es que el emisor, entonces todo esto está conectado en red, saben que el emisor acaba de enviar un pulso y van a buscar los ecos. Y de hecho, otro de los radares puede captar un eco. Eso significa que el eco no necesariamente llegará en la dirección en la que fue enviado, sino que puede llegar a otro lugar. También se pueden considerar radares con VHF. Por ejemplo, se pueden considerar radares con ondas como las VHF que van de 30 a 300 MHz, lo que corresponde a 1 a 10 metros. Entonces, son ondas que, si ves de 1 a 10 metros, están relacionadas con el tamaño de los aviones y las estructuras del avión. Entonces, puedes tener retornos interesantes, puedes tener más potencialidad de resonancia que con ondas mucho más cortas. Mira, hay un sistema ruso, por ejemplo, que tiene antenas, se parecen a antenas de televisión. Y luego, que justamente utiliza este tipo de ondas para detectar aviones. Y parece que China ha enviado, y eso lo sabemos desde hace unas semanas, China ha enviado a Irán un nuevo sistema de radares que está montado en un camión que justamente es capaz de detectar aviones furtivos. Entonces, efectivamente, ¿cuál es realmente su capacidad? No lo sabemos, pero lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque hay que saber que esta guerra que vemos en Irán también es una guerra de inteligencia, porque los chinos tienen su propio sistema. Ellos desarrollan un sistema, por ejemplo, de detección de aviones furtivos, ya que lo desarrollan especialmente para el F-35. Ok, es sencillo. ¿Cómo lo van a probar? No tienen un F-35 a la mano que vaya a estar yendo y viniendo sobre la fábrica para que podamos probar y calibrar. No lo tienen. Pero si tenemos un teatro de operaciones, como Irán, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es decirle a Irán: escuchen, les damos unidades de este radar, ustedes las instalan y luego nosotros tomamos los datos. El radar es gratis, solo déjenos tomar los datos. Entonces los datos van directamente a Pekín. También parece que hay un centro de datos, un barco que está en la región con muchísimos radares y todo, para captar un poco todos los movimientos de los estadounidenses y todo eso, para tratar de entender un poco cómo trabajan en condiciones reales, porque esto no es un ejercicio. Así que en términos de valor de inteligencia, esto es realmente extraordinario. Entonces, sí, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero en general, miren, estoy seguro de que Ateshwet va a hablar de esto si no lo ha hecho ya. Pero en general da la impresión de que el contribuyente estadounidense sigue siendo estafado, porque de todos modos son 2 billones, no es un programa pequeño. Cuando sé bien que los iraníes son inteligentes, creo que el 68% de las mujeres son ingenieras y cosas así, de todos modos es un pueblo muy, muy avanzado. Pero si lo ves en términos de presupuesto, de todos modos hay algo de estafa. Una cosa simple: el programa militar iraní es de 10.000 millones de dólares al año. Tan solo lo que pide el Pentágono como aumento para esta guerra son 200.000 millones. Ves que es una proporción de 1 a 20. Eso, además del billón del presupuesto regular anual del Pentágono que ha fallado todas sus auditorías desde hace 25 años, ¿ves? Entonces, cuando ves que un tipo con $1 en equipo logra vencer a un tipo con $1,000 en equipo enfrente, te preguntas a dónde se fueron los $99. Y es ahí donde te decía al principio del video sobre las campañas electorales, la bolsa del pequeño, los PDF de consultoría a 500,000, etc. Entonces sí, la verdad es que hay bastantes truanes en la historia. Eso es todo. También, antes de irme, vi que había un marinero que estaba en el Charles de Gaulle, el portaaviones francés,
y que usó un reloj deportivo para correr. Y de hecho, reveló la posición de la Armada. Entonces, en sí, la posición de la Armada no es ultra secreta, porque estamos en el Mediterráneo. Estoy seguro de que esa armada hace lo que quiere, va a cruzarse con aviones comerciales, barcos mercantes, se va a cruzar. Hay gente que la va a ver desde un avión de pasajeros, etc. Entonces, de alguna manera, la posición no es ultra secreta, pero igual es increíble ver que puede ser revelada tan fácilmente por falta de disciplina. Pero eso no es lo único que revela. Sabes, cuando corres en un barco, yo he corrido muchas veces en barcos porque cuando viajaba en crucero, sabes, el barco, bueno, es grande, pero al mismo tiempo no te mueves lo suficiente. Y entonces, de vez en cuando, sales a dar la vuelta, ¿ves? Hay una cubierta de paseo que da toda la vuelta al barco. Eso es lo que hacía ese marinero. Entonces, cuando corres en la dirección en la que va el barco, avanzas más rápido que el barco. Así que es tu velocidad más la del barco. Cuando das la vuelta por el otro lado y regresas, vas más lento que el barco, porque es tu velocidad menos la del barco. Bueno, tu velocidad se resta de la del barco. Bueno, cuando miramos, vemos que el marinero no solo da la posición de la armada, también da su velocidad. ¿Por qué? Porque se forman bucles así, tiene un bucle. Cuando miras, de vez en cuando aparece un bucle. ¿Qué significa eso? Eso significa que en algún momento el marinero que corre es más rápido que el Charles de Gaulle. De lo contrario, no habría tenido ese bucle. El marinero va a aproximadamente 5 kilómetros por hora, un poco menos de 5 kilómetros por hora. Si a 5 kilómetros por hora es más rápido que el Charles de Gaulle, eso significa que el Charles de Gaulle va a menos de 5 kilómetros por hora. Entonces, es una armada que está casi estacionaria, a menos que, espero, no hayan sido detectados por Irán y no estén en esa situación. Están dando vueltas con un motor menos o hay un barco que está echando humo y lo están esperando o algo así. No puedes saberlo. No puedes saberlo en estos tiempos. Eso es. En todo caso, si hoy hubiera habido el desembarco, imagina que estamos a 6 de junio de 1944, los alemanes solo tendrían que ir a Instagram y lo habrían visto todo, no habría sido un secreto. Ellos, ya vienen, mira, ¿ves? Bueno, amigos, vamos a ver cómo se va a desarrollar esto, pero se viene una perturbación muy, muy grande en la aviación. Creo que esto es solo el principio. Gracias por ver este video hasta aquí, gracias por su apoyo al canal. En la sección de pago del canal tienen muchos videos exclusivos que no son públicos, que pueden ver desde hoy si se suscriben. Si no, también está el Patreon. Se accede a los mismos videos exclusivos. Hasta muy pronto.